Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Pasan 15 minutos de las 10 de la mañana, estamos en Enclave País desde la redacción del País y ya recibimos a nuestra invitada para la entrevista central de hoy, Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es Felicitaciones, es la primera vez que vengo. Pero que no sea la primera, exactamente, que sea la primera de varias. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, bien. Tranquila. Decíamos ahora, bueno, los focos están puestos en la rendición de cuentas en el Parlamento esta semana y vos decías, hay un montón de cosas que están pasando todo el tiempo a nivel de las comisiones. Es que es lo que no se ve, es lo que se trabaja en comisiones. Pero bueno, la gente tiene que saber que le dedicamos muchas horas al trabajo, que es lo que corresponde además. Graciela, ¿te sorprendió que aparecieran los 2 votos de Cabildo Abierto para la rendición de cuentas? No, en absoluto. Crónica, tal vez de una muerte anunciada, porque yo creo que Manini se está equivocando. Tengo por él un gran respeto y por Irene, su esposa también. Me tocó negociar con él mucho el periodo pasado y creo que lo está ganando la ira o la bronca, porque incluso después cuando contestó habló de cinismo, habló de hipocresía, cuando en realidad no es eso. Está un poco perdido. Te molestan los calificativos, pero lo que dice Manini Ríos de fondo es que en realidad sí se van a acompañar la mayoría de los artículos, aunque no se apoyan en general. Claro, pero lo que pasa es que es un tema de política de fondo. Hay que explicarle a la ciudadanía cómo es el sistema. O sea, en realidad, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, lo que le decimos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo recibe el mensaje del Parlamento a la inversa, es bueno, tienen tanto dinero para estas cosas, pero el Poder Ejecutivo tiene facultades amplísimas, no se olviden que es una constitución presidencialista y tiene en lo que se refiere a la economía competencia privativa para muchas cosas. Entonces el Poder Ejecutivo puede hacer transposición de fondos, o sea, no es para nada que queda con las manos atadas. A mí lo que me indigna un poco es que se le mienta a la ciudadanía, ¿no? O que se le digan cosas que no son exactas. ¿A qué te referís? Por ejemplo, a que digan que dejan de rehén a la sociedad o a la población si no dan los votos. Exactamente. En primer lugar, yo creo que el Frente Amplio, y lo digo con todo dolor, porque vengo de ahí, cree que la ciudadanía es tonta o que los votantes no se dan cuenta de las cosas. Nunca votó el Frente Amplio siendo oposición. Un presupuesto y una rendición de cuentas. No se olviden que nosotros el periodo pasado, teníamos nada menos que la pandemia. Tampoco estaba esta situación de no mayoría, ¿no? Pero a ver, transposición de fondos se pueden hacer. 833 millones hizo el Poder Ejecutivo en un año, con la habilitación de créditos que se les dio en el presupuesto. Incluso se modificó algo que nosotros habíamos establecido en la ley de urgente consideración, que era la regla fiscal. Ahora se le sacaron algunas patas a la regla fiscal que nos quitó potestades al Parlamento, o sea, a la ciudadanía en general, controlar los gastos que hace el Poder Ejecutivo. Nunca iba a quedar sin presupuesto. Nosotros sabíamos que no es así, porque sabemos constitucionalmente que no es así. Y además, la rendición de cuentas, ¿qué es estrictamente? Es decirnos o decirle a la población, bueno, miren, con lo que ustedes nos dieron, hicimos esto, en plata. Pero la pésima costumbre, que todos los gobiernos lo usan, pero no está mal, es agregar temas que no son para la rendición de cuentas y que son muy delicados para la población. Nosotros tenemos 2 observaciones muy grandes que no se refieren a la plata, pero se refieren a los derechos de la ciudadanía. ¿Qué son? Que son, en primer lugar, el modificar por rendición de cuentas un código tan importante como se aprobó hace 3 años, el de contencioso anulatorio, que lo hicimos con muchísima responsabilidad y apoyo de la academia. Formamos un grupo de trabajo, digo el Parlamento, ¿no? La Comisión de Constitución, y bueno, y fue muy importante, nada menos que el derecho de ungimiento, para que la gente nos entienda. Nosotros tenemos el artículo 30 de la Constitución, que es el derecho de petición que tienen los ciudadanos, pero no tiene sanción si el
Estado no responde. Y nosotros, gracias al apoyo de la academia, pusimos ese instituto que no lo teníamos, donde el ciudadano no solamente hace la petición, sino que el Estado tiene la obligación y plazo para responder. Eso se borra de un plumazo en la rendición de cuentas. Y la otra cosa, que es muy grave, y les va a ustedes como medio de comunicación, es modificar la ley de medios, que en el periodo pasado nos tocó negociar, incluso con Manini, quedó con mucha bronca porque un artículo que él pretendía, lo consideramos que no era del todo democrático, no se incluyó. Y bueno, y eso no es importante, es fundamental. Eso vuelve al menú. Graciela, muy importante. te escuchaba ahora hablar y decías que el Frente Amplio le miente a la gente, que la rendición de cuentas no debería funcionar así. Bueno, pero en política funciona así y ha funcionado así los últimos años, ¿no? Sí, entonces los primeros que no votaron nunca fueron ellos. Es decir, la gente se está dando cuenta. A ver, pero si Cabildo Abierto no ponía los votos sobre la mesa... Nosotros sabíamos que Cabildo Abierto son de manual. Son de manual. Yo espero que Manini no se enoje conmigo, porque yo me comuniqué con él a través de mi cuenta de Twitter. Digo, yo lo primero que quiero saber si Perrone es Cabildo Abierto o no. Bueno, se despejó que él se llevaba mal con Perrone. Nosotros estuvimos más de una semana con Perrone en Israel. Y si ustedes creen que nosotros no sabíamos que ellos iban a votar, son de manual. Y esas cosas... ¿Perrone ahí les dijo que iban a estar los votos? No nos dijo en forma expresa, porque nosotros no somos tan inmorales de ponerlo en una situación problemática, pero yo lo dije públicamente y se lo dije a él. Bueno, ya está, quedó despejado. Tú no te llevas bien con Manini, vamos a ver lo que hace Manini. Entonces quiere decir que tú no sos, y tu ex esposo, la otra diputada de Pérez Bonavita, no hacen lo que ustedes quieren. Entonces nosotros, como oposición responsable que somos, no vamos a estar, y nunca lo estuvimos, sujetos o pendientes de lo que va a ser Cabildo Abierto o Perrone y Pérez Bonavita. Las encuestas le dan al gobierno actualmente una baja aprobación y una alta desaprobación. ¿A qué crees, Graciela, que eso se debe? Bueno, a mí me preocupa mucho. La otra vez me preguntaba un colega tuyo si se festejaba. No, para nada. Es muy peligroso para la democracia que a un año y pocos meses haya tanta desaprobación a un gobierno que recién está asumiendo ya hace un año y pocos meses, pero es peligroso. Sobre todo es peligroso porque hay muchas corrientes antipolíticas y lo que tenemos que cuidar es la vigencia de los partidos políticos, el respeto a la política como forma de administrar nuestras diferencias. Y bueno, por eso es que la oposición está tratando, incluso recibiendo a veces críticas de nuestro propio electorado, apoyar algunas cosas que se refieren, o algunas en realidad instituciones que hacen a la democracia uruguaya. ¿A qué te referís con críticas del propio electorado? Porque nos consideran que estamos más moderados, o sobre todo a mí me lo dicen. ¿Vos estás más moderada? No, yo soy la misma. A ver, por suerte en la vida uno evoluciona. Tengo unos cuantos años, pero siempre evoluciono. No, lo que pasa es que una cosa es ser parte del gobierno, como fui los 5 años pasados, donde nos tocó vivir todo lo que se puede imaginar y muchos más, y no me refiero solo a la pandemia, a la sequía, la oposición irracional del Frente Amplio. Entonces ahora cuando el Frente Amplio nos dice que nosotros queremos desestabilizar, ¿se olvidaron todo lo que hicieron? Que en plena pandemia nos hicieron nada menos que una campaña electoral con el tema del referéndum. Pero ese razonamiento podría ser un ojo por ojo, diente por diente. No, para nada, al contrario, no, porque nosotros tenemos exactamente como siempre dijo Luis, suave con las personas, duro con las ideas. Somos duros con las ideas. Lo que pasa que, bueno, ya es demasiado las cosas que tenemos que escuchar, y cuando saben las autoridades del Frente, o debieran saberlo, hay un divorcio entre los legisladores y las autoridades del Frente, claramente. Pero nosotros en el Parlamento y en las comisiones negociamos permanentemente, es una costumbre. Es raro que no se puedan llegar a acuerdos. Obvio que hay 2 modelos de país. Entonces, cuando se llega a una situación que es imposible conciliar,
pero está bien, no se concilia. Es como homogeneizar a toda la ciudadanía, todos los ciudadanos no piensan lo mismo. Graciela, el expresidente Lacalle Pou habló el domingo en el discurso por los 190 años del Partido Nacional y en uno de los fragmentos de su discurso habló del carácter confrontativo que están teniendo muchos. ¿Te sentiste identificada? No, para nada. ¿No? No, nos conocemos mucho con Luis, a pesar de que hablamos casi nada, ¿eh? ¿Y nunca te dijo, Graciela, se te está yendo la mano? No, no, jamás. Jamás. No, doy mi palabra. No. Él aplica realmente la libertad responsable. No, Pero hizo un llamado contundente Pero, a ver. a bajar las aguas Sí, pero y volvamos a ser a más lo- conciliadores. Está bien, pero de mí puedo decir cualquier cosa menos que no soy conciliadora. Porque la verdad que él sabe, supongo yo, porque yo no hablo permanentemente con él, ni muchísimo menos, y menos ahora que está fuera del circuito activo, que soy muy conciliadora. No. Yo creo que hay que unirlo con lo que dijo, suave con las personas, duro con las ideas. Entonces, lo que no hay que hacer es ser, digamos, descalificar a la persona, a pesar de que a nosotros se nos dice de todo. Y nosotros a veces nos molesta un poco, pero tratamos de soportar. No es momento ni nunca lo fue, que se den epítetos a las personas. Aunque el otro día, escuchando al 2 veces presidente de la República, doctor Sanguinetti, dijo, yo no sé por qué les caen tanto a ustedes. Son bebé de pecho. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, un día sí, otro también, nos íbamos a las piñas. Yo creo que el wokismo le está haciendo mal a todo el mundo. Hay que decir las cosas, con respeto, pero hay que decirlas. ¿Crees que la política tiene que ser un poco más confrontativa entonces? A ver, yo creo que hay que decir las cosas como uno las siente con honestidad. Porque si no, ¿a qué jugamos? ¿A hacer todos lo mismo? No somos todos lo mismo, ni mejores ni peores, pero representamos a sectores de la población que piensan distinto. No podemos decir que toda la ciudadanía tiene el mismo modelo de país, hace mucho tiempo. Entonces, si yo tengo a un senador que va a abrazarse con Díaz-Canel, y después usa la media hora previa, que son 5 minutos, en los que no se puede hacer alusiones políticas y sobre todo lo que quiere decir es que no se puede tocar ningún tema que no se pueda contestar, que festeja los 100 años que habría cumplido Fidel Castro. Yo represento a gran parte de la población diciendo, ¿qué estás haciendo, Andrade? Estás defendiendo una dictadura sangrienta. ¿Por qué yo defendía la dictadura castrista sin saber que era una dictadura cuando era muy joven? Pero ya pasaron 70 años. Y la población piensa lo mismo. Ellos piensan que no, pero la población razona. ¿Qué opinas sobre el liderazgo de Yamandu Orsi? Bueno, no tiene liderazgo. Lo digo con todo respeto, que no se interprete que es falta de respeto. Yo tengo por él un afecto personal, lo conozco hace mucho tiempo, pero precisamente lo que no tiene es liderazgo. Yo creo que no es casual que lo hayan elegido escuchando o leyendo entre líneas a Lucía Topolansky, que tiene mucha influencia, más de lo que la gente piensa, y está bien, representa a un sector, el sector mayoritario. El otro día lo dijo, que ustedes lo recogieron, y que no cayó bien. Yo supongo que si fuera Yamandu Orsi no me caería bien. Como no tiene demasiados... A ver, no me acuerdo exactamente de la palabra, pero como era el medio de los uruguayos, no tiene confrontación, no es confrontativo, es el mejor candidato que tenía. ¿No se trata de un liderazgo más horizontal? Los liderazgos o son liderazgos o no son. O sea, el otro día para mí el concepto fundamental que desarrolló Luis, y me consta que no se refería a Yamandu, lo dijo en general porque es un concepto que él tiene, que hay que tener autoridad. Los que debimos ejercer cargos o somos especialistas en gestión, y no me refiero al ser senador o diputado, al ser líder de lo que sea. Por ejemplo, yo fui directora de un macro que tenía 5.000 alumnos por año, ¿verdad? 450 profesores. Bueno. Allá también se necesita liderazgo pedagógico. Lo que está faltando, por ejemplo, en educación es liderazgo pedagógico. Entonces, pero hay estilos y formas de liderazgo. Sí, pero bueno,
sí, pero tú lo primero que tenés que tener es autoridad. Siempre que sea Entonces decís legítima. que a Orsi le falta autoridad. Yo pienso que sí, creo que sus compañeros no lo ayudan. No sé qué está haciendo la treintena de asesores en comunicación, que me consta. Yo creo que vi los nombres antes, cosa que me ganó la antipatía de muchos de ellos, pero creo que no le erré a ninguno, me faltaron algunos. Y hay cosas que, si uno lo aprecia, le tiene que decir. No podés plantarse de frente a una pregunta sobre el lamentable episodio que está pasando Colombia, pasó Venezuela, y decir tengo que pensarlo. Es decir, esas cosas la gente necesita certezas, sobre todo en periodos de inestabilidad económica como los que estamos viviendo, y no se lo adjudico a este equipo económico, es un problema que el país arrastra por no tomar decisiones a tiempo. Y creo que Gabriel Odone está dispuesto a tomar algunas decisiones. Hablando de decisiones a tiempo, ¿qué autocrítica haces sobre el último gobierno? ¿El del Luis? Exacto. Bueno, yo creo que estaba mirando las dificultades que se tienen con la vacunación del meningococo, ¿no? ¿Se imaginan este gobierno para enfrentar la pandemia? Y no soy obsesiva. Yo te preguntaba... Te estoy diciendo, Sí. ya voy. La pandemia nos llevó casi 3 años. Porque no solamente que nos llevó en plata y en tiempo, sino en sacrificio, en cansancio. Y después es muy difícil gobernar en coalición. Nosotros tuvimos que gobernar con una población que nos dio la mayoría por 30 y pico de mil votos, pero que recogiendo una tradición muy valiosa, pero creo que tiene que ayornarse, que es el vallismo ortodoxo, es muy estatista, es muy socializante, y lo que se enarbola más, que es el estado de bienestar, no se puede sostener más. Entonces, cuando nosotros tenemos un presidente que tiene la concepción que tiene, el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que compensar las inequidades de origen, pero no tampoco, como dijo Don el otro día, el Estado no puede resolver todo. Cuando vos gobernás con esa población y con una coalición que recién se estaba formando, la situación es compleja. Y hubo algunos episodios que, por supuesto, una fiscalía nada independiente y en manos de quien hoy es el presidente el prosecretario de la presidencia, como es Jorge Díaz, que si bien se fue, pero dejó a Gómez, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, se agrandaron cosas que son realmente para explicar, y tal vez no hayamos explicado lo suficiente. Eso sí es una cosa. ¿Crees que por eso perdieron el gobierno? No sé. Ya hicimos la autocrítica, yo fui una de las pocas que dije cosas bastante fuertes, no quiero volver sobre lo mismo. Muchas veces el tiempo pasa y la reflexión cambia. Es cierto, yo creo que lo que nos enseñó las elecciones pasadas es que tú no tenés que cambiar tu esencia. O sea, tú no podés, nosotros como coalición, que ahora sí funciona como coalición. ¿La cambiaron? ¿La cambiaron la vez pasada? ¿Hubo alguna imagen que pudo tender a pensar? ¿Te referís a Valeria Ripoll? No. Yo no lo pongo en nombre y apellido de ninguna manera. Yo creo que es un error sostener que tenemos que volcarnos hacia la izquierda. Ya no hay más izquierdas y derechas. Yo hace mucho tiempo que lo estoy diciendo y hoy me alegré mucho de leer la columna de Gato en El País, que dice basta de izquierdas y derechas. No hay más. Entonces, ¿son autocracias o democracias? Puede haber autocracias votadas por la ciudadanía, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que insistir en el valor de la democracia, y yo creo que hay que decirle claro a la población lo que somos. No somos todos iguales. Reitero, ni mejores ni peores, pero la población está percibiendo, creo, con lentitud pero firmemente, que hay que empezar a usar más la crítica, que lo que dijo una vez nuestro ex vicepresidente renunciado Sendik, que se ponía una heladera, se ganaba. Puede ser que todavía algo en Montevideo funcione, pero se acabó. La gente está exigiendo bien que hay que hacer un cambio de fondo, porque si no así, como pasa en todo el mundo, la situación hay que cambiarla, porque si no gana la antipolítica. Hace pocos días estuvo Sebastián da Silva acá en esta mesa y decía que él representa a la derecha popular. Sí. ¿Tú también te sentís...? No, yo
partí de la base que no tengo ni derecha ni izquierda, reitero. Yo soy enemiga acérrima de las autocracias. Yo creo que hay una derecha popular con raíces en el medio rural, y es muy importante que Sebastián tenga ese perfil, porque lo tiene dentro del partido. Sería peligroso que fuera antipolítica, sería peligroso que fuera antipartido, sea cual sea, ¿eh? Para mí todos los partidos son importantes, no solamente el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Frente Amplio ya tiene más de 50 años. No, me parece muy bien porque él capta un sector del electorado que está representado en la coalición republicana. Está bien, pero vos decís no hay derecha ni izquierda, pero vos ¿dónde estás en ese punto? Del lado de las democracias. Yo pregunto. El otro día la calle Pou hablaba de la importancia de las ideologías. Sí, claro, yo tengo ideología. Claro que tengo ideología. Yo creo que el que dice que no tiene ideología tiene la más peligrosa de todas. No sabes cuál es. No es lo que piensa, no sabes lo que piensa, no sabes para dónde se va a volcar. No, yo tengo ideología. Yo soy partidaria de un gobierno democrático, socialdemócrata, que se pueda financiar. La gran pregunta que con mi historia personal me hago y me hice para poder hacer los cambios que estoy permanentemente haciendo es: ¿yo era de izquierda cuando defendía la Unión Soviética? Más de 60 millones de muertos. Todos los países que formaban parte de ese imperio reaccionaron con mucha fuerza. Yo defendía a Fidel Castro y la Revolución Cubana cuando recién se produjo. ¿Es de izquierda? No es de izquierda. Se enriquecieron todos, son todos millonarios, ellos y sus familias, y la población vive en la indigencia. Entonces, ¿te desencantaste? Absolutamente. ¿Fue eso lo que pasó? Fue una gran estafa. Sí, fue una gran estafa. Yo creo que hubo gente que nos mintió porque conocían la realidad. Hubo gente que se equivocó, como yo, que nos dejamos llevar por gente que nos mintió. Es duro, reconocer que uno se equivocó. Es duro reconocer que gente que uno quiso mucho nos mintió, pero también sabemos, y con el paso del tiempo reconocemos, que hubo gente que nos dijo la verdad, fueron incomprendidos y traicionados. Yo pondría 2 nombres que están muy olvidados. Jaime Pérez, que él nos dijo lo que estaba pasando y lo traicionaron. Y por supuesto, en primer lugar, a Liber Seregni. Uno referido especialmente al Partido Comunista y Liber Seregni referido al MLN. O sea que el Uruguay tiene una riquísima historia política. Hay que ir a la historia verdadera, a la que tenemos que estudiar a fondo, y que cada vez, por suerte, se va sabiendo más. Hablabas, Graciela, sobre la esencia y la esencia de la coalición republicana, que se había desdibujado, se había perdido. ¿Estás de acuerdo en que la coalición republicana camine junta y bajo un lema único para las próximas elecciones? Es una discusión que está sobre la mesa. Está sobre la mesa. Yo escuché a mi amigo Andrés Ojeda, él muy joven. Yo soy bastante joven de cabeza. Yo pienso que la juventud se tiene en la cabeza. No en la cronología. No en la cédula. No en la cédula. Yo soy muy coalicionista, sumamente coalicionista. Primero porque estamos trabajando en coalición. Nos reunimos en coalición, en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque incluso en el Senado vienen los coordinadores de diputados del Partido Independiente que no está en el Senado. Incluso al principio invitábamos a Perrone y nunca venía. O sea, nosotros teníamos claro qué era lo que iba a pasar, ya lo dije al principio. Nosotros nos reunimos por bancada y después nos reunimos bancada de coalición. Yo soy partidaria, y tengo sobre mi escritorio, lo estoy terminando de leer, el libro de Pancho Faik sobre las modificaciones que hay que hacer para poder ir juntos en octubre. Yo creo que va a ser difícil, porque hay mucha tradición enraizada, hay mucha gente que le cuesta todavía blanco votar colorado, colorado votar blanco, y hay que hacer una modificación importante en la ingeniería electoral, que es necesaria además, por otras cosas. Las colectoras, por ejemplo, tienen que terminarse. No puede ser que tengamos senadores en el Parlamento que tengan 72 votos y sean senadores, o que nosotros que sacamos 90.000 votos más en octubre no tengamos mayoría parlamentaria. Va a ser difícil, no quiere decir que no trabajemos para ello, pero sin ninguna duda que tenemos que votar juntos los que pensamos parecido, no igual. ¿Te da miedo que ahí se desdibuje un poco
se desdibujen un poco los partidos. Algunas de las cosas que han mencionado, por ejemplo, acá en la mesa, Pedro Bordaberry decía que sería difícil también negociar después, ¿no? Yo lo quiero mucho a Pedro, me parece una persona brillante, es un muy buen legislador. El año pasado estaba un poco complicado porque quería negociar más de lo que todos queríamos, pero yo lo acompañé, ¿eh? Lo acompañé porque entendí el proceso que había que hacer y lo acompañé bastante. A ver, yo tengo la experiencia del Frente Amplio del 71. ¿Se imagina lo que era para gente de la Juventud Comunista como yo votar con el lema Partido Demócrata Cristiano? ¿O votar blancos y colorados? ¿O votar a un militar? Era difícil. Sin embargo, entendimos el 18 y pico % de la población en el 71. Pero después eso se fue afirmando que no perdés la identidad, que lo que haces es unir fuerzas. Y unir fuerzas cuando vos tenés un pensamiento parecido no desdibuja la naturaleza en absoluto. Yo me reúno todos los días, como digo yo, decimos todos los miembros de la coalición, con los colorados, y ellos con nosotros, y nos hablamos permanentemente. Che, ¿ustedes cómo llevan esto? ¿Qué les parece? Y porque es muy fácil llegar a acuerdos. ¿Y a la coalición republicana hoy le sirve que la calle Pou se mantenga en la cueva, como él mismo lo definió, o debería ya salir al ruedo? Porque lo del otro día fue un touch and go, ¿no? Yo lo reconozco como un gran estadista. Hace muchos años que el Uruguay no tenía un estadista de la talla de Luis. Yo fui luisista, con lo cual, desde el principio, yo me fui al Partido Nacional por Luis, y me da cierto grado de satisfacción. Es un gran estratega, muy buena persona, tiene las ideas muy claras, y en este momento estamos los demás. Por eso él dijo, están los alcaldes, están los concejales, se dirigió la mano a los legisladores, dijo, los legisladores también gobiernan, y bueno, es cierto, también gobernamos y podemos acceder a tomar decisiones porque de verdad que él respeta la libertad. Entonces, también es cierto, yo no me ha pasado, pero también es cierto que tenemos líderes de sector que sabemos que tienen contactos con Luis. Y está bien, en este momento no está la situación para que él baje, no voy a decir al barro, porque es una expresión que no me gusta, la detesto. Nosotros no hacemos barro, hacemos política, pero la de todos los días, la que implica el desgaste. Entonces, no, tiene tiempo todavía, tiene tiempo. Además, el discurso del otro día, a los que los conocemos, no nos sorprendió en absoluto. Y deja en evidencia a personas que debieran callarse un poquito más. Por ejemplo, Fernando Pereira y algunas otras personas que están en el gobierno del frente, no en el Parlamento. Entonces, si Luis no los nombró, Luis no dijo nada, ¿a qué tuvieron que hacer ese encuentro en el galpón? Que tenían todo el derecho a hacerlo. ¿Te referís al del sábado? Del sábado. Y después me preguntan algunas personas, ¿si vos no le contestaste a Fernando Pereira? No vale la pena, en absoluto. Pero tenés ganas de contestarle. Porque yo lo conozco. Desde que trabajamos en el CODICEN, dentro del Frente Amplio, cargo de confianza, él era del Partido Demócrata Cristiano. Una persona muy cercana a Astori, una persona presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y yo secretaria administrativa a cargo de confianza. Se podía negociar muy bien con él íbamos al Ministerio de Economía, en los presupuestos, las rendiciones de cuentas, y yo noté un cambio en él, y lo advertí a mis compañeros cuando fue al PIT-CNT. Cambió radicalmente de forma de hacer política, y bueno, y ahora en el Frente Amplio queda claro que está muchísimo más radical, por momentos dice cosas que nos ofenden. A mí me ha dicho de todo, pero no tuvo la suerte que le contestara. Y como no voté la ley de violencia basada en género, no la uso. ¿Qué le dirías si lo tuvieses cara a cara? Que por el bien del Frente Amplio y trate de bajar las revoluciones él, no nos diga las cosas directas que nos dice, muy graves. Pero Graciela, tú has hablado también de ser directos, de hablar, de decir las pero cosas. No con las personas, con las ideas. Con las ideas. Yo creo que él está en un lugar muy difícil. Ser presidente del Frente Amplio, y con esto voy a la persona, ser presidente del Frente Amplio en este momento no es fácil. Nosotros lo vivimos todos los días desde otro punto de vista. Él tiene que coordinar,
hacer posible que sectores que están sumamente enfrentados, como lo estuvieron históricamente, en mi época se decía tupas y bolches, hoy pasa. Entonces, el MPP, que es el nombre civil del MLN, son todos MLN, empezando por el presidente. Alejandro Sánchez es miembro del Comité Central del MLN, que no es público, es clandestino. Bueno, son MLN, está Lucía, reitero, que tiene mucha capacidad para decidir, y después está el Partido Comunista y el Partido Socialista, garganista, que tiene pocos votos, pero mucha fuerza en los sindicatos. Entonces, nosotros tenemos como oposición que lidiar con esa situación, porque los sindicatos presionan y gobiernan, cogobiernan con el Frente Amplio, y después tienen un MPP o MLN pragmático que está impulsando y sosteniendo a un ministro de Economía liberal. Liberal, yo no digo neo, porque neo es nuevo. Él siempre fue liberal y que le está costando poder conciliar los empujes de los populismos que son siempre negativos para la democracia y una política económica que nos lleve al siglo XXI. ¿No crees que Pereira está desempeñando un rol y una figura y un tono que es propio del presidente del Frente Amplio en este momento? Sí, yo creo que él cumple un rol. Sí, lo cumple bien además, lo cumple bien. Ahora, si uno va a las encuestas, que yo no digo que hayan sido fallidas, porque cuando son todas y empresas muy serias, yo creo que algo hay. Además uno va en la calle, la gente nos para, nos hace comentarios. Yo voy al supermercado como todas las vecinas. Yo creo que me parece que hay que pensarlo un poquito otra vez. Hay que repensar esa imagen, ese rol, porque está provocando mucha disconformidad en los propios votantes o los votantes que no son frente amplistas, porque lo que yo creo que el Frente Amplio no está teniendo en cuenta, y en especial Pereira, es que hubo mucho voto de gente que no es frente amplista, que apostó en noviembre sobre todo. No sé si son de centro, si no creo que haya derechas e izquierdas, centro menos, pero que apostaron a determinadas políticas que parecían que daban resultado y que en definitiva ahora se dieron cuenta que no. Sobre todo sectores de clase media, que estamos cansados de pagar la fiesta, porque somos los que trabajamos, estudiamos y lo único que hacemos es pagar impuestos. Graciela, volviendo a tu partido, si la calle Pou no estuviera para las próximas elecciones, porque todavía no lo ha dicho oficialmente, ¿ves algún otro liderazgo que podría perfilarse? No, me parece una ofensa que yo haga ese tipo de... No. A ver, si yo digo que para mí es un estadista, que está despegado, yo creo que todo el mundo tiene derecho a plantearse como una opción. ¿Qué sé yo? Nicolás Olivera lo ha dicho más de una vez, a pesar de que en últimas declaraciones ha dicho que no. Andrés, por ejemplo, no dentro de mi partido, pero dentro de la coalición. Yo soy coalicionista. Andrés Ojeda ha dicho que no descarta presentarse como una alternativa. Me parece bárbaro, pero yo sigo insistiendo que Luis está despegado y la gente ya se dio cuenta. ¿Te gustaría ocupar un rol ejecutivo si se da un próximo gobierno de la coalición? ¿Qué hacer conmigo? Lo van a decidir mis compañeros. ¿Y a vos qué te gustaría? Mis compañeros siempre tomaron las decisiones por mí en el sentido de defender lo que yo optaba, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo siempre conocí los 3 lugares que me tocaron en el Parlamento cuando la lista estaba impresa. A mí no me gustan esas etapas previas de negociación. ¿Cediste la banca también? ¿Cediste la banca también? No, yo nunca estuve de acuerdo con la ley de cuotas. No voté la ley de cuotas la primera porque yo no era legisladora. La segunda, que la transformó en permanente, no la voté. Y la ley de paridad, mi voto fue el decisivo en contra. No. Yo no cedí la banca porque yo solita razoné que el que tenía que ser senador era Álvaro Delgado. Pero la gente te votó a vos. Me votó como diputada y como senadora en el primer periodo. Ahora, las 2 veces elegí el Senado. Volvamos a la pregunta. ¿Qué lugar ocuparías? ¿Qué te gustaría? A ver, en el Ejecutivo. Si yo pienso
mi trayectoria es más hacia lo ejecutivo, Ujú. es más hacia eso. Pero no sé, donde sea necesario. En Y si- educación, por ejemplo, Bueno, para capitalizar el otro día, tu experiencia. el otro día bromeando con Robert Silva, le dije, che, me encantaría ocupar tu lugar, ser presidente del CODICEN, que Mirá. fue lo que me quedó como asignatura pendiente de todas las cosas que hice. ¿Y en qué mi harías, vida. Graciela? Todo diferente, todo diferente. ¿La transformación educativa volvería? Sí, miren, acá hay 2 personas que fueron terriblemente traicionados y además le hizo mucho daño a la educación. Germán Rama, que yo tenía discrepancias, pero que fue la oportunidad que la educación perdió para hacer reformas que ahora el Frente defiende. Yo escucho ahora que hay que enseñar para resultados, que que lo que se necesita es precisamente el no contenidismo. Eso era lo que decía Rama. Y la otra persona que yo hoy leí un reportaje, pues me levanto muy temprano a leer la prensa, que fue la última oportunidad, fue el doctor, en realidad, Filgueira, Ujú. que yo estaba presente cuando la nefasta, y me refiero a la persona, y asumo, María Julia Muñoz, en presencia de todos los que fuimos a escuchar una conferencia cuando él era subsecretario de Educación y Cultura, lo destituyó a la vista de todos, porque se llevaba muy mal con Neto, que representa todo lo que está anquilosado en educación, que está ahora ese subdirector, nadie se dio cuenta, es el subdirector de la UTU. Entonces, Fernando Filgueiras fue la última oportunidad que tuvimos de tener un reformador. Ahora, ¿Lo integrarías, por ejemplo, en un equipo tuyo a Filgueiras? claro, los que sabemos de gestión, y tengo una especialización en gestión que la tuve que hacer fuera del país porque acá no se considera, ahora cambió un poco, pero los líderes que tenemos que ser un poco los que gestionamos, tenemos que rodearnos de personas mucho más capaces que nosotros, porque uno tiene una función, un rol, pero tenemos que rodearnos siempre de personas mucho más capaces, porque lo que no hay que tener es mezquindad, lo que hay que tener es la generosidad, que lo que importa es el resultado. Y más cuando estamos hablando de niños, de adolescentes y de, en definitiva, la suerte del país, porque no es una frase hecha que por la educación pasa la suerte del país. Pasó en otras épocas, lo supimos resolver, después retrocedimos y ahora rápidamente los padres se están dando cuenta que sus hijos no saben ni leer, ni escribir, ni tener un conocimiento básico o razonamiento básico de matemática, y eso lleva a no saber pensar. ¿Tendrían que haber cambiado algo durante el gobierno pasado en materia de educación? Se cambió lo que se pudo. No se olviden que los 2 primeros años, y me tocó hablar mucho con Robert y con el ministro da Silveira, no se olviden que los 2 primeros años tuvimos que cerrar las escuelas y los liceos, y tuvimos que abrirlos en las vacaciones de julio, o el segundo año que abrimos las escuelas rurales, y resistir la obsecuencia y el atraso ideológico de los sindicatos de la educación, que están ahora en el gobierno de la educación otra vez, que eso es lo que enlentece los cambios, porque si yo tengo que poner, y me llevo muy bien con ella, pero tengo que poner a Elvia Pereira, que se bajó de la secretaría del PIT-CNT cantando la internacional con el puño cerrado en alto, y le doy nada menos que la vicepresidencia del CODICEN, y los otros son también nombramientos políticos. Dejo un poco aparte a Daisy Iglesias, que tiene una capacidad docente impresionante y que es con la que podemos trabajar. Y ella entiende que no se debe mezclar el sindicato con la educación. ¿Por qué no se debe mezclar? Porque el sindicato defiende el interés de los trabajadores, que muchas veces puede estar en contraposición con el interés de los alumnos. Entonces, el director general de secundaria, que yo trabajé toda mi vida, 42 años, además de incluidos los 5 años de secretaria administrativa, fue el secretario histórico de FENAPES. Entonces, cuando él toma una decisión, está presionado por los que lo votaron. En este caso fue designado,
pero son sus compañeros de trayectoria. Entonces, ese es un error gravísimo que yo creo que muchos en el gobierno ahora se dieron cuenta. No tengo ninguna duda que el ministro de Economía lo tiene claro, ninguna duda, porque tiene una cabeza diferente y sabe, además tengo la suerte de haber tenido a su mamá como profesora en el IPA, como profesora de Historia del Arte, Blanca París de Odone, que en realidad son esos valores que tenemos que reinstalar en la educación. Así que sería un desafío que me encantaría poder cumplir. Pero bueno, primero hay que Tomamos ganar las nota. elecciones. A ver qué pasa. Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Seguimos en Enclave País, están llegando los mensajes de ustedes, los leemos después de la pausa. Ya viene Sofía Berardi, hablamos de lo que pasó el fin de semana con el fútbol. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.